qué tantas veces las personas eligen lo falso, incluso sabiendo en el fondo que eso no es verdad? ¿Por qué la verdad, cuando está desnuda, nos asusta más que el más reconfortante de los disfraces? ¿Y qué ocurre cuando toda una sociedad decide matar a quien se atreve a mostrar el espejo? Es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada. La frase de Mark Twain resuena como un trueno en la oscuridad. Pero Platón ya lo sabía antes que todos nosotros. Él lo vio, lo sintió en carne propia cuando perdió a Sócrates, su maestro, ante la voluntad ciega de la multitud. ¿Ya lo has sentido? Ese momento en el que te das cuenta de que estás rodeado de personas que no quieren la verdad, no porque sean malas, tontas o ignorantes, sino porque la verdad duele. La verdad se aísla, exige que te pongas de pie solo, mientras el resto permanece sentado, cómodo, en el calor de la mentira colectiva. Mientras ves este video, miles de millones de personas viven bajo la comodidad de ilusiones cuidadosamente elegidas. No son víctimas inocentes. Ellas decidieron eso, porque la verdad exige valentía y la mentira ofrece pertenencia. Este video es una invitación, un susurro en la madrugada, una vela encendida en el rincón de una caverna olvidada, un recordatorio de que, incluso en medio del ruido de las masas, todavía es posible escuchar la voz silenciosa de la razón, si tienes el valor de escucharla. Platón escribió después del trauma, escribió con dolor, indignación y asombro, porque vio con sus propios ojos a la democracia, esa misma que hoy idolatramos, elegir la comodidad de la ignorancia en lugar de la luz devastadora de la sabiduría. Era el año 399 a.C. y Atenas, la cuna de la filosofía, el símbolo de la razón, decidió condenar a muerte al hombre más sabio que jamás caminó entre ellos, no por un crimen, sino por hacer preguntas. ¿Sabes? A veces me sorprendo pensando, ¿y si Sócrates se hubiera quedado callado? Si simplemente hubiera sonreído, ¿habría aceptado los delirios de la ciudad y seguido viviendo? Habría sido perdonado. Tal vez habría muerto viejo, en su cama, rodeado de caricias y vino. Pero no. Él eligió el cáliz, eligió la coherencia, eligió la verdad. Y la multitud, la multitud, aplaudió su muerte. Esta es la esencia de este video. La pregunta que Platón dejó como veneno y antídoto. ¿Por qué las multitudes eligen matar la verdad, incluso cuando está ahí, transparente, dispuesta a salvarlas? Si tienes el valor de continuar, de atravesar conmigo los corredores sombríos de la mente humana y de las estructuras sociales que construimos para protegernos de la verdad, entonces, respira hondo. Lo que sigue no será fácil, pero será verdadero. Imagina una ciudad que se enorgullece de su libertad, de su inteligencia, de su cultura refinada. Ahora imagina que esa misma ciudad decide, en plena conciencia, matar al hombre que mejor encarnaba todo eso. Atenas, en la cima de su esplendor, no era solo una ciudad-estado, era el corazón palpitante del mundo antiguo, era donde nacían las ideas más audaces, donde el pensamiento volaba libre, o eso creíamos, hasta que una sentencia reveló la verdad oscura detrás del brillo. Sócrates debía morir. ¿Y por qué? ¿Mató a alguien? ¿Traicionó a su patria? ¿Cometió algún crimen atroz? Número. Hizo preguntas, y las hizo a las personas equivocadas, en el momento en que más necesitaban consuelo, no lucidez. Aquí es donde la historia deja de ser solo historia, se convierte en un espejo, porque todos hemos visto esto suceder. Hemos visto al empleado que es despedido por señalar errores que nadie quería ver, al amigo que se aleja por decir una verdad que duele, al niño que es silenciado por decir lo que los adultos fingen no escuchar. La verdad, cuando se dice sin disfraz, incómoda como una astilla clavada en el alma. Platón vio a su maestro ser juzgado no por un tribunal de tiranos, sino por una democracia, el sistema que idealizamos como el más justo, el más iluminado. Sócrates fue acusado de corromper a la juventud y de no respetar a los dioses de la ciudad, pero todos lo sabían. Estaba siendo castigado por pensar demasiado, por hacer que los demás pensaran demasiado, y pensar cuando duele se convierte en un crimen social. ¿No es curioso? Sócrates no ofrecía respuestas listas, preguntaba, caminaba por las calles y plazas, desmontando certezas como quien derrumba castillos de naipes, y ahí residía su peligro. No destruía con violencia, desarmaba con lógica. Platón presenció todo esto con los ojos llenos de impotencia y furia. Ahí nació no solo un filósofo, sino un hombre que comprendió que la razón, por sí sola, no basta, que la verdad, sola, no sobrevive.
Porque hay algo más fuerte que la razón, el deseo colectivo de mantener una ilusión cómoda. La multitud no mató a Sócrates por ignorancia, lo mató por autoprotección, porque él era un espejo que reflejaba las contradicciones de cada uno, y nadie quiere ver aquello que niega dentro de sí. Es más fácil matar el espejo que enfrentar el reflejo. Y si crees que esto es solo pasado antiguo, observa el presente. ¿Cuántas veces lo diferente, lo lúcido, lo cuestionador es cancelado, ridiculizado, borrado? ¿Cuántas veces la verdad es tratada como arrogancia? ¿Cuántas veces se prefiere al mentiroso simpático antes que al verdadero incómodo? Platón transformó ese duelo en obra, en filosofía, en advertencia. Comprendió que las masas, cuando se sienten amenazadas, no reaccionan con razón, sino con miedo, y el miedo no argumenta, destruye. Y tú, que estás aquí conmigo ahora, en el silencio de la madrugada o en el caos del día, quizá ya lo has sentido en la piel. Tal vez intentaste mostrar algo verdadero a alguien y fuiste rechazado. Tal vez fuiste Sócrates en una cena familiar. Tal vez fuiste la voz disonante en un grupo que solo quería repetir certezas. El juicio de Sócrates es más que un momento histórico, es un símbolo eterno. Es la cicatriz que Platón nos dejó para recordarnos que no toda democracia es justa, no todo voto es sabio, no toda la mayoría tiene razón, y por encima de todo, es el recordatorio trágico de que la verdad, por más bella y liberadora que sea, tiene un costo alto, un costo que no todos están dispuestos a pagar. Pero tal vez, tú sí. Ahora dime algo, ¿alguna vez te has sentido estancado, incluso cuando intentas cambiar? ¿Te has dado cuenta de que, por más que leas libros, veas videos y te esfuerces, algo invisible te sigue arrastrando hacia los mismos patrones? Pues no es coincidencia, y tiene una explicación. Recientemente, investigadores y estudiosos redescubrieron un modelo de transformación mental que fue utilizado durante siglos por filósofos, estrategas y pensadores que cambiaron el rumbo de la historia. Un método silencioso pero increíblemente efectivo, que combina ciencia, psicología y sabiduría antigua, y que hasta hoy muy pocas personas conocen. Quienes lo aplican describen una transformación interna real, claridad, disciplina, una identidad más firme, como si por primera vez tuvieran el control real de su propia mente. Preparamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio web. Si quieres verlo ahora, solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Hagamos un experimento mental. Imagínate en medio de una multitud, gente por todos lados, un ambiente de excitación, de pertenencia, de euforia. De pronto, alguien se sube a una caja y dice una verdad cruda, de esas que calan hondo, que rasgan el velo de la comodidad. Sientes el impacto y enseguida te das cuenta. A nadie le gustó. Las miradas se cierran, las sonrisas se apagan, y aquel que se atrevió a decir la verdad, ahora está solo. Ese es el dilema esencial que Platón nos presenta. La verdad puede liberar, sí, pero primero, aísla. Las mentiras, en cambio, crean vínculos instantáneos. Son como canciones conocidas que todos cantan al unísono. Las mentiras nos protegen de las angustias de lo real, nos dan certezas y, sobre todo, nos conectan. ¿Quién se atrevería a romper con el grupo solo por amor a la verdad? Pocos, muy pocos. Platón entendió esto con una precisión quirúrgica. Después de perder a Sócrates ante el tribunal de la mayoría, se dedicó a explorar los motivos detrás de la elección colectiva por la ilusión y llegó a una conclusión brutal. Las masas no rechazan la verdad porque sean tontas, la rechazan porque la verdad desestructura. La verdad es solitaria, exige pensamiento independiente, y el pensamiento independiente es una carga, requiere valentía emocional, madurez intelectual, responsabilidad ética. La mentira, en cambio, viene con manual de instrucciones y compañía incluida. Tú crees y ganas amigos. Tú repites y te vuelves parte del grupo. Tú cuestionas y te conviertes en una amenaza. Es cruel, pero lógico. Es más fácil abrazar una mentira reconfortante que sostener una verdad dolorosa. Es más seguro vivir en el mito que en el abismo de la lucidez. Y la mayoría de nosotros, incluso yo, incluso tú, ya eligió esa seguridad alguna vez. Tal vez por miedo, tal vez por cansancio, tal vez por amor a alguien que aún no está listo para escuchar. Es en ese punto donde las mentiras se vuelven estructurales, se convierten en cemento social, el pegamento invisible que une tribus, familias,
instituciones. Las mentiras nos ofrecen algo que la verdad no puede garantizar: pertenencia. Y la pertenencia, amigo mío, amiga mía, es una droga poderosa. Nada es más humano que querer formar parte. Somos seres tribales. Necesitamos mirar alrededor y ver rostros amigos, aplausos fáciles, aprobación inmediata. La verdad, por su parte, muchas veces exige lo contrario: el riesgo del enfrentamiento, el silencio incómodo, la soledad ética. Y ahí está la tragedia. Cuando una sociedad empieza a organizarse en torno a mentiras compartidas, la verdad se vuelve subversiva. Pasa a ser tratada como violencia, arrogancia, una amenaza para la armonía. Mira el mundo a tu alrededor. Observa cómo las redes sociales recompensan la repetición, no la reflexión. Cómo los algoritmos promueven lo que agrada, no lo que cuestiona. Cómo los debates públicos son sustituidos por certezas gritadas. Vivimos en una era en la que la mentira elegante triunfa sobre la verdad impopular. Platón tendría escalofríos, pero quizá también sonreía, porque ya había visto todo esto suceder y nos dejó una advertencia. Cuando la verdad es sustituida por la comodidad, la decadencia es solo cuestión de tiempo. Las sociedades que eligen la mentira como cemento cosechan el colapso como consecuencia. ¿Y tú? ¿Ya te viste repitiendo una mentira solo para no perder a alguien? ¿Ya guardaste una verdad dentro de ti porque sabías que, al soltarla, algo valioso podría derrumbarse? La respuesta sincera a esa pregunta quizás sea más reveladora que cualquier libro de filosofía, porque el verdadero campo de batalla entre la mentira y la verdad no está allá afuera. Está aquí dentro, está entre lo que sabemos y lo que nos atrevemos a vivir. Tal vez ahora estés entendiendo por qué tantas veces la multitud elige mentiras, no por ignorancia, sino por miedo a perder aquello que más desea: conexión, aceptación, identidad. Y tal vez, solo tal vez, estés listo para dejar de formar parte de ese coro. Cierra los ojos por un instante e imagina. Naciste dentro de una cueva. Nunca has visto el sol. Todo lo que conoces son sombras proyectadas en la pared frente a ti. Bailan, se mueven, cuentan historias. Todos a tu alrededor juran que eso es la realidad. Tú lo crees, porque nunca has visto nada más allá de esas formas oscuras. Un día, alguien te libera de las cadenas. Te levantas, te tambaleas, caminas hacia la salida y entonces ves la luz. El dolor es insoportable. Tus ojos arden. Todo parece confuso, caótico, amenazante. Extrañas las sombras. Sientes rabia hacia la persona que te liberó y piensas, tal vez sea mejor volver a la cueva. Esta es la alegoría más famosa de Platón. Y no es casualidad. Es un retrato psicológico de lo que sucede cuando alguien es confrontado con la verdad. No la verdad teórica, filosófica, bonita, sino la verdad cruda. La verdad que desintegra las ilusiones. La verdad que exige que abandones todo lo que creías real. Pero aquí está el detalle que casi todo el mundo olvida. Los prisioneros de la cueva no solo resisten la luz, odian a quien intenta mostrarla. Platón no estaba escribiendo solo sobre una metáfora existencial. Estaba contando lo que vio. Sócrates fue aquel que regresó a la cueva, que intentó liberar a los demás, y fue asesinado por ello. La luz, cuando llega demasiado pronto, se convierte en ofensa. La claridad, cuando rompe la niebla colectiva, se vuelve agresión. Ya has vivido esto, ¿no? Has intentado mostrarle algo a alguien, y la reacción fue de enojo, desprecio, incluso violencia, como si estuvieras atacando cuando en realidad solo estabas intentando iluminar. Y la pregunta que duele: ¿cuántas veces tú también fuiste prisionero? ¿Cuántas veces alguien intentó mostrarte algo y tú resististe, dudaste, rechazaste, atacaste? No porque no fuera verdad, sino porque la verdad llegó demasiado pronto, demasiado fuerte, demasiado cruda. La cueva es cómoda, es predecible, es familiar. Las sombras tal vez no sean reales, pero son seguras. Y cuando la seguridad se vuelve más importante que la realidad, la luz se convierte en enemiga. Platón lo sabía. Sabía que salir de la cueva no es solo un viaje intelectual, es una transformación moral, un rito de paso doloroso, un proceso que exige no solo una mente abierta, sino un corazón valiente. Y aún así, creía que era posible, que unos pocos podrían soportar la luz, y más que eso, podrían regresar a la cueva no para dominar a los demás, sino para liberarlos, sabiendo que, al hacerlo, estarían arriesgándolo todo. Ese es el verdadero papel del filósofo. No es un intelectual con toga, es el herido que volvió para ayudar, es el solitario que renunció a la comodidad de la luz para enfrentar el odio de la oscuridad.
es quien elige el amor a la verdad incluso cuando eso significa el desprecio del mundo. Hoy, nuestra cueva tiene nombre: redes sociales, ideologías, burbujas digitales, narrativas fabricadas. Vivimos rodeados de sombras en alta definición. Y la luz, bueno, la luz es rara, y cuando aparece, es ridiculizada, silenciada, ignorada. Pero tú estás aquí, y eso ya dice mucho. Tal vez estés empezando a ver el contorno de la salida. Tal vez estés percibiendo que la oscuridad, por más seductora que sea, no llena, que las sombras, por más familiares que resulten, no alimentan. Y cuando eso sucede, algo cambia para siempre. Ya no puedes fingir que no viste. Llega un momento en que la pregunta deja de ser ¿qué es la verdad? Y pasa a ser ¿qué estás dispuesto a sacrificar por ella? Es aquí donde el pensamiento de Platón se transforma en profecía. Él no estaba interesado solo en explicar por qué las multitudes eligen mentiras. Quería mostrarnos que ese comportamiento no es solo un error, es un riesgo existencial, para ti, para mí, para toda la civilización. Porque la verdad, cuando se abandona, cobra intereses, y las mentiras, cuando se convierten en sistema, se vuelven suicidas. Platón vio a la democracia ateniense derrumbarse sobre sí misma y comprendió algo esencial. Si queremos sobrevivir como sociedad, no basta con elegir líderes carismáticos, discursos agradables o palabras bien adornadas. Necesitamos algo mucho más raro. Necesitamos filósofos, no filósofos de libros o de sillones, sino de carne y hueso. Personas dispuestas a pensar cuando pensar duele, a ver cuando mirar lastima, a hablar cuando el silencio protege. La filosofía de Platón no trata de abstracciones lejanas, trata de la hora, de ti ahí, con el celular en la mano, intentando no enloquecer frente a tanta mentira organizada, a tanto grito sin reflexión, a tanto contenido hecho para agradar y no para despertar. Y por eso este capítulo es un llamado, una invitación al combate, no un combate con armas, sino con lucidez. O seguimos embriagándose con ilusiones que refuerzan nuestros vicios sociales, o aceptamos el desafío brutal de pensar como adultos, pensar de verdad, pensar hasta que duela, pensar hasta que transforme. Y transformar no es fácil. Platón lo sabía. Veía que las instituciones educaban para el conformismo, que los discursos políticos favorecen la manipulación, que las creencias colectivas eran protegidas como reliquias, incluso cuando ya estaban podridas. El problema no está solo en las mentiras que escuchamos, está en aquellas que decidimos repetir y en las que enseñamos a las próximas generaciones. Todos tienen derecho a su propia opinión, dicen, pero Platón nos haría una pregunta incómoda. ¿Y quién educó esa opinión? ¿Quién moldeó esa mente? ¿Quién decidió lo que tú crees que decidiste por tu cuenta? Por eso defendía algo que hoy resulta impensable, que solo los preparados, intelectual, moral y espiritualmente, deberían conducir una sociedad, no por ser superiores, sino por estar dispuestos a hacer lo que la mayoría no hace, buscar la verdad por encima del ego. Puedes no estar de acuerdo, puedes considerar todo esto autoritario, pero detente y piensa, ¿dejar que lo más popular defina lo que es real es más democrático o solo más cómodo? Estamos rodeados de personas que dicen, la verdad es relativa. Y sí, muchas cosas lo son, pero la integridad no lo es. La responsabilidad tampoco. La honestidad con uno mismo, mucho menos. Y si perdemos eso, si perdemos la capacidad de distinguir apariencia de esencia, influencia de sabiduría, popularidad de verdad, entonces el futuro estará sellado. Seremos un mundo guiado por algoritmos que venden certezas en cápsulas de dopamina. Un mundo donde la filosofía se vuelve meme y la reflexión, ruido. Pero aún no es tarde. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti resiste. Algo en ti se niega a aceptar que vivir sea solo repetir patrones. Algo en ti todavía cree que pensar es un acto de amor. Amor por la realidad, amor por la lucidez, amor por aquello que, incluso siendo impopular, nos hace más humanos. Tú tienes un papel, y no es pequeño. Tal vez no cambies el mundo con una frase, pero puedes cambiar una conversación, una decisión, un silencio. Y ese es el comienzo de todo. Tal vez la verdad nunca haya sido en realidad deseada por la mayoría. Tal vez siempre haya sido el refugio de los inquietos, de los solitarios, de quienes caminan a contracorriente del ruido, aquellos que, aun sabiendo el precio, eligen mirar de frente. La advertencia de Platón no es un grito apocalíptico, es un susurro incómodo, un recordatorio de que la civilización no fracasa por falta de inteligencia, sino por exceso de cobardía.
por esa tendencia tan humana a preferir el calor de la mentira a la frialdad de la lucidez. Y tal vez, solo tal vez, todo lo que vimos aquí hoy sirva como una elección, una bifurcación silenciosa entre seguir alimentando ilusiones o comenzar a construir dentro de uno mismo una mirada capaz de soportar la luz. No hay garantías en ese camino, solo dudas, solo heridas, solo silencios pesados, pero también hay algo que ningún sistema de mentiras puede ofrecer: autenticidad, el valor de ver, de pensar y de existir fuera de la caverna. Entonces, si llegaste hasta aquí, no solo físicamente, sino emocionalmente, la pregunta final es inevitable. ¿Estás listo para ser odiado por decir la verdad? ¿O prefieres seguir siendo amado por las mentiras que aprendiste a repetir? Sabes, hubo un tiempo en el que yo también elegí el silencio. En una conversación familiar, cierta noche, alguien dijo algo tan absurdamente falso que todo mi cuerpo gritó por dentro. Pero sonreí, fingí estar de acuerdo. Tuve miedo de romper la armonía. Y en ese instante exacto, entendí lo que Platón intentó mostrarnos: que las mentiras que mantienen la paz también son las que corroen el alma. Hoy te agradezco, sinceramente, por estar aquí, por haber caminado conmigo hasta este punto, por haber aceptado esta invitación a pensar con profundidad. En un mundo que recompensa la prisa, el ruido y la comodidad, tú elegiste la reflexión. Eso, por sí solo, ya es un acto filosófico. Y sé que puede ser solitario, que a veces parece que nadie más quiere hablar de estas cosas, pero no estás solo. Estamos creando aquí una pequeña resistencia, un refugio para mentes inquietas y corazones cansados de tanta superficialidad. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para ver el video completo sobre el proceso de reprogramación mental que ha ayudado a personas comunes a lograr más claridad, enfoque y control emocional, basado en ciencia, filosofía y prácticas aplicables al día a día. Si esta conversación te tocó, dale like al video. Si te incomodó, dale like también. Es una buena señal. Comenta aquí abajo: ¿cuál fue la mayor mentira que has visto repetirse como si fuera verdad? ¿Y cómo reaccionaste? Y por favor, suscríbete. No por el algoritmo, sino por el propósito. Cada persona que llega aquí ayuda a mantener viva esa llama que Platón encendió hace más de 2000 años y que hoy casi se apaga, sofocada por las sombras de la caverna moderna. ¿Y los videos que están apareciendo en la pantalla ahora? Uno de ellos habla sobre algo que quizá nunca has cuestionado, pero que está moldeando tus decisiones en este preciso momento. Si tienes el valor, haz clic. Hasta la próxima madrugada.